Amadas hermanas, muy buenos días. Hoy ya estamos en nuestro segundo día de devocional. Hoy, lunes 24 de junio del 2024. Y vamos a continuar con nuestro estudio hablando sobre Raquel y los ídolos que tomó de su padre. Pero vamos a repetir nuestro versículo de memoria para este tiempo. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Primera de Corintios 10:14. En nuestra lectura bíblica vamos a ir a Génesis y vamos a leer nuevamente el capítulo 31 desde los versículos 17 al 20. Y la palabra del Señor dice así: Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado, y todo cuando había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, gracias te damos en este tiempo. Gracias porque tú, Padre, en tu misericordia nos muestras, pides que examinemos nuestros corazones. Y si hay ídolos, Padre, que los desechemos. Ayúdanos, muéstranos, Señor. Ten misericordia de cada una de nosotras. Gracias te doy por cada una de mis hermanas que está compartiendo este tiempo conmigo. Te pido que nos sigas hablando, nos sigas instruyendo a través de tu palabra. Y hoy nuevamente yo imploro ese auxilio que viene de los cielos. Padre, que en este tiempo todo lo que hagamos sea para gloria y honra tuya. Son mis ruegos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanas, continuando con nuestro estudio, ayer empezamos ya haciendo una introducción del problema que tenía esta mujer. El problema que tenía esta mujer eran los ídolos. Sí, hablamos de quién era su esposo. Y en la Biblia leímos que ella llegó a hurtar los ídolos de su padre. Sí, estos ídolos eran terafines, figurillas pequeñas, fáciles de transportar y fáciles de ocultar también. Pero delante de los ojos de Dios era idolatría. Y la idolatría es la adoración de dioses falsos, que puede o no incluir la creación de imágenes o ídolos, pero que el objeto de su adoración puede ser también de una manera tangible o intangible. Dios conoce nuestros corazones y ve en lo oculto lo que los demás no pueden ver. ¿Habrá algo que está robando la adoración o la honra a Dios? Y lo aplicamos también en la actualidad, mis hermanas, hablando que delante de los ojos de Dios nada hay oculto, pero que estos pequeños ídolos pueden llegar a tener o pueden ser un gravísimo mal delante de los ojos de Dios. Am, Algo que debemos entender, mis hermanas, es que estos ídolos, por más que estén ocultos en el corazón de nosotras como mujeres cristianas, o por más insignificantes que nos puedan parecer, delante de Dios van a ser un gravísimo mal. Y cómo estos pequeños ídolos, tan pequeñitos, van a llegar a constituirse en un grave mal delante de los ojos de Dios. Durante esta semana vamos a aprender 4 lecciones de la idolatría oculta que tenía Raquel. Y hoy vamos a empezar con la lección 1, hablando de la procedencia de su idolatría. Am, si recordamos en el versículo que leímos, en el versículo 19, dice que eran los ídolos de su padre. ¿De quién heredó estos ídolos? ¿De quién heredó esta idolatría? ¿Acaso no fue de su padre Labán? Y los ídolos que ella conocía fueron presentados por su padre. Qué grave y qué triste mal
y qué perversa heredad también para Raquel. Pero así como esto fue triste y una perversa heredad, muchos de los ídolos que están muy ocultos en nuestro corazón llegan a ser herencia también de nuestros padres. Hablando un poco de Labán, sabemos que él era sobrino de Abraham y que vivía en Harán. Cuando Jacob huyó de la ira de su hermano Esaú, llegó a establecerse en la casa de su tío y se quedó ahí 20 años. Trabajó 14 años por sus dos esposas, Lea y Raquel, pero se quedó durante 6 años más trabajando en este lugar. Aunque el ámbito familiar no era bueno, pues tenía problemas con sus cuñados y también con su suegro. Este nombre Labán significa blanco, que brilla, o también gentil. Pero, ¿cómo es que la práctica idolátrica de Labán llegó a ser heredada por Raquel? Vamos a hablar primero del testimonio de la idolatría de Labán. En el versículo 19 dice, su padre, eran los ídolos de su padre. Y este es un testimonio bíblico, porque la idolatría de Labán ha sido señalada en la palabra de Dios. La penosa condición de este hombre ha sido señalada en la palabra de Dios por toda la eternidad. Tuvo un testimonio en la Biblia como idólatra, pero también tuvo un testimonio de su familia. En el versículo 30 dice, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Y en el versículo 32 dice, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Todos mis hermanas, comenzando desde sus hijas hasta su yerno Jacob, todos en su casa, sus siervos, todos sabían que Labán era un idólatra. Qué feo y triste testimonio. Y un testimonio personal también. En el versículo 30, él dice, mis dioses. Él era ligero para decir y mostrar a todos que él era idólatra, pues decía, reconocía delante de todos y llamaba mis dioses. Y esto nos recuerda a la triste historia en Jueces capítulo 17 de un hombre llamado Micaía. Porque en el versículo 5 dice que Micaía llegó a tener casa de dioses. Pero esto fue una herencia también de su madre, porque en el versículo 4 del capítulo 17 de Jueces dice, mas él devolvió su dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Qué triste heredad y qué triste testimonio también de esta mujer hacia su hijo Micaía. En Salmo 78:8 la Biblia dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Pero así como él tenía un testimonio de un hombre idólatra, el tipo de la idolatría de Labán, sí hablan de los terafines, cuando él habla de sus dioses, eran estos pequeños ídolos, pero estaban muy bien arraigados en el corazón de Labán. Tal vez están también muy bien arraigados en nuestro corazón y pueden parecer imperceptibles o están tapados por nuestra religión, pero están quitando el honor a Dios, están quitando la gloria a Dios, la adoración que solo Dios debe recibir. Y uno de estos pequeños ídolos que están muy ocultos era la avaricia, porque sí, Labán era un hombre avaro, y lo vimos en su sistemática manera de robar y explotar a Jacob, pues en el capítulo 31 de Génesis, en el versículo 7 dice, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal.
Este hombre era un avaro, solo quería las cosas para él, porque la avaricia significa la codicia, el deseo de tener más, y este deseo es insaciable y quiere poseer más, no importa el precio, y también quiere poseer más de aquellas cosas que son prohibidas. En, en Colosenses 3:5 la Biblia dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es la avaricia, ese pequeño ídolo, ese pequeño terafín que está oculto, muy guardado en el fondo de tu corazón. Mis hermanas, los seres humanos siguen los deseos de su corazón en lugar de los deseos o la voluntad de Dios. Y en esencia llegan a rendirse culto a sí mismos porque quieren satisfacerse a sí mismos. Y esto es idolatría delante de los ojos de Dios y es un gravísimo mal. Esta avaricia es una perversa herencia y es un ídolo que se enquistó también en el corazón de Raquel y fue de una mala manera porque de alguna forma ella buscaba la herencia de su padre. Se decía que el que poseía estos terafines tenía el derecho al título como dueño de las propiedades heredadas de sus padres. El tipo de idolatría que tenía Labán era la avaricia. Pero otro ídolo que él tenía era el afán por lo terrenal, porque él solo buscaba hacer tesoros en la tierra, tal vez como nosotros. Él vivió explotando y estafando a Jacob, simplemente porque quería más. Cuando nuestros bienes y nuestras propiedades se convierten en nuestros ídolos, como nuestra casa, nuestros terrenos o nuestra herencia, somos hallados culpables delante de los ojos de Dios. Este corazón que tenía Labán, su visión y el afán, estaba solo en lo terrenal, solo buscaba lo terrenal. ¿Nosotros buscamos lo terrenal siempre, mis hermanas, o buscamos las cosas que son eternas? Pero Dios nos hace una gran advertencia sobre este tipo de ídolo, porque en Mateo 6:24 su palabra dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En Mateo 6:21 dice, porque donde está vuestro corazón, ahí estará porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Cuál es tu tesoro, mi hermana? Y en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Otro tipo de ídolo que este Labán tenía era la inmundicia, porque estos ídolos que Raquel robó de su padre, sí eran pequeñas figuras, pero mayormente representaban a mujeres que estaban desnudas. Y esto estaba relacionado con promover la fertilidad. Y cuando llegaban a rendir culto a estos terafines, lo hacían con desenfrenada inmoralidad. Así que no solo el avaro, sino también el inmundo es idólatra. Y esto está relacionado con la lascivia porque Raquel no podía tener hijos, pero ella buscó arreglar su problema a su propia manera. Primero utilizó las mandrágoras y luego confió también en estos pequeños dioses como amuleto en la desesperación que ella tenía. Cada lascivia es un ídolo y cada persona en la que reina esta inmundicia o esta lascivia es un idólatra también. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida vienen de este mundo, como dice en Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo. Este mundo puede ofrecer cosas que parecen atractivas o tal vez deseables. Pero esto es un engaño, mi hermana, porque su naturaleza verdadera solo es maligna y solo te va a dañar, solo te va a perjudicar, pero también es satánica, porque se anteponen nuestros deseos, satisfacernos a nosotros mismos y nos inclinamos para hacer cosas malas delante de los ojos de Dios, satisfacer mi carne. Pero también los ojos, y Satanás va a usar los ojos como estrategia para incitarnos a desear lo erróneo, lo que va en contra de la voluntad y de la santidad de Dios. La vanagloria de la vida, la arrogancia, donde lo más importante es complacerme a mí mismo, solo para impresionar a los demás también. Mira lo que tengo, mira lo que soy, olvidándome de Dios. Recuerda que todo lo que tienes es por la misericordia de Dios. Y todos estos ídolos se van a levantar en contra de la voluntad de Dios. Y esa es la que debe reinar en nuestras vidas. En Filipenses 3:19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. La avaricia, la inmundicia, los deseos de la carne son idolatría. Y este hombre también estaba lleno de vano pensar y consejo. Cuando nosotras llegamos a menospreciar la palabra de Dios y nos dejamos llevar por nuestro orgullo, por nuestro orgulloso pensamiento, ya no queremos el consejo de Dios, buscamos nuestro consejo propio o de alguien más, pero no está en la palabra de Dios. Estos terafines eran utilizados simbólicamente para preguntarles o cuando se les pedía consejo también. Se les tomaba como oráculos y se le relaciona también a estos terafines con la adivinación. Cuando llegamos a menospreciar la palabra de Dios y menospreciamos su buen consejo, buscamos el consejo del mundo y aún el consejo de Satanás, eso es idolatría. El vano pensar se convierte en idolatría delante de los ojos de Dios. También está la vana confianza, porque estos terafines también eran usados como propósitos de buena suerte o de buscar su bendición. Tal vez Raquel los tenía como amuleto, tal vez por eso los tomó también. Pero también tenía otros ídolos, y era su familia, sus hijos. Al igual que Labán, Raquel aprendió muy bien a amar a sus hijos y a estimar, pero de sobremanera. Ella llegó a estimar de sobremanera a sus hijos y Jacob también hizo lo mismo con los hijos que Raquel le dio. Ella estaba dispuesta a hacer lo que sea por sus hijos. Ellos eran su prioridad, eran su devoción. Pero uno de ellos también llegó a ser su tristeza en Génesis 35:18. Pues dice, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Benoní, hijo de mi lamento, con el nacimiento de Benjamín, Raquel llegó a morir. Todo lo que había en el corazón de este hombre, estos ídolos muy ocultos, que los demás no pueden ver, pero que nuestro Dios sí conoce, mis hermanas. Y un punto más, la devoción de la idolatría de Labán. En el versículo 34 dice, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Buscó, él estaba desesperado, no podía perder estos ídolos y necesitaba encontrarlos. Y los va a buscar diligentemente, porque Labán se preocupó por sus ídolos. Él vivía tan apegado a estos dioses que al no verlos perdió su paz superficial y desesperadamente quería volver a tenerlos. Por eso es que él dice, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Pero no solo se preocupó por sus dioses, sino también preguntó por sus ídolos.
Y esto muestra el interés desmedido que él sentía por estos pequeños ídolos. No vemos a Labán buscando la voluntad de Dios, él está buscando estos dioses. Él quiere seguir siendo idólatra. Y Labán también va a apreciar más sus ídolos que su familia, porque si leemos en el versículo 32 de Génesis 31, dice, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévadlo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Aquel en cuyo poder hallare tus dioses, no viva. Y él entró así a la tienda de Jacob, entró a la tienda de Lea, a la tienda de sus siervos, y también entró a la tienda de Raquel. Eran más importantes sus ídolos que la vida de su familia. Pero también los va a buscar diligentemente, pues él no estaría satisfecho hasta que encuentre esos dioses. Tristemente él podía vivir sin Dios, pero sin sus dioses nunca. Ojalá esta no sea una realidad en nosotras, mis hermanas. Estos terafines eran pequeños, pero también eran débiles, eran fútiles. Nuestro buen Dios debe ser el único Dios. Nuestro buen Dios va a abominar la idolatría y también la va a castigar eternamente. Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La procedencia de esta idolatría vino de su padre. Qué triste testimonio de Labán hacia su familia. Los tipos de ídolos que él tenía, la avaricia, el afán, la inmundicia, la lascivia, el vano pensar, la vana confianza y sus hijos también, todos puestos antes que Dios. Y la devoción de la idolatría de Labán, mis ídolos. No, yo no quiero deshacerme de ellos, yo no quiero despojarme de ellos. Yo necesito mis ídolos. Triste, podía vivir sin Dios, pero no podía vivir sin estos dioses. Que el Señor tenga misericordia de cada una de nosotras. Gracias por su tiempo.